En este video, descubrirás la historia que pocos conocen del galán mexicano que conquistó millones de corazones. Como un guerrero, enfrentó el cáncer de riñón mientras luchaba contra rumores sobre su vida personal y vivía dramas reales tras bastidores de las telenovelas. ¿Qué pasó con Eduardo cuando las cámaras se apagaban? ¿Y cuál fue la pérdida reciente que sacudió su carrera cuando todos pensaban que ya lo había superado todo? Deja en los comentarios, ¿qué telenovela de Eduardo Yáñez marcó tu vida? Suscríbete para no perderte ningún secreto de las estrellas que amas. En la ciudad de Chihuahua, México, en un día de otoño de 1960, más precisamente el 25 de septiembre, nacía Eduardo Yáñez Luévano. Lo que podría haber sido el inicio de una historia familiar feliz pronto se reveló como un camino marcado por desafíos. Siendo aún pequeño, Eduardo enfrentó su primera gran pérdida, el abandono de su padre, una ausencia que dejaría marcas profundas en su personalidad y visión del mundo. La responsabilidad de criar al niño quedó totalmente en manos de su madre, una mujer fuerte que trabajaba como carcelera en la prisión de Lecumberri para garantizar el sustento de su hijo. La profesión inusual para una mujer en aquella época demostraba su determinación, pero los recursos siempre fueron escasos para la pequeña familia. Las dificultades económicas fueron compañeras constantes durante la infancia de Eduardo. En un México de los años 1960 las oportunidades eran limitadas, especialmente para una familia monoparental. La escasez material, sin embargo, fue solo uno de los muchos obstáculos que el joven necesitó superar. El destino le reservaría aún más pruebas. Eduardo sufrió la dolorosa pérdida de dos medio hermanos todavía en edad temprana, tragedias que añadieron capas de dolor a su formación. Estas pérdidas precoces enseñaron al niño, de forma cruel, sobre la fragilidad de la vida. Cuando su madre rehizo su vida sentimental, la llegada de un padrastro a la dinámica familiar no trajo el confort que Eduardo podría esperar. La relación con el nuevo compañero de su madre estuvo marcada por tensiones y desacuerdos, creando un ambiente doméstico frecuentemente hostil para el niño. Pero las adversidades suelen forjar el carácter. Desde temprano, Eduardo comprendió que necesitaría trabajar para ayudar económicamente en casa. Todavía adolescente, se aventuró como vendedor ambulante por las calles de Chihuahua, cargando mercancías y ofreciendo productos a los transeúntes bajo el sol inclemente del norte mexicano. Más tarde, consiguió empleo como mesero en restaurantes locales, donde aprendió a lidiar con el público, una habilidad que se probaría valiosa en su futuro. Entre las jornadas de trabajo, Eduardo encontró una breve oportunidad en el fútbol americano, deporte que practicó con dedicación. Los entrenamientos rigurosos y la disciplina del deporte ofrecían no solo una válvula de escape para sus frustraciones, sino también un atisbo de posibilidades diferentes para su futuro. Sin embargo, las exigencias financieras de su realidad no permitieron que siguiera el camino deportivo. El joven Eduardo necesitaba resultados inmediatos, trabajos que trajeran dinero a casa al final del día. Los sueños, cualesquiera que fueran, necesitaban esperar mientras la supervivencia dictaba las reglas. Estas experiencias formativas, entre el abandono paterno, las pérdidas familiares, el trabajo precoz y las dificultades económicas, moldearon el carácter de un hombre que aprendió a luchar contra las adversidades desde el primer momento. El niño de Chihuahua guardaba dentro de sí una determinación feroz que, años más tarde, el mundo conocería en las pantallas. El destino tiene formas curiosas de cambiar trayectorias. Para Eduardo Yáñez, el giro ocurrió en un día común, mientras servía mesas como mesero en un restaurante frecuentado por la élite artística mexicana. Entre los clientes habituales estaba Ernesto Alonso, uno de los productores más importantes de la televisión mexicana, conocido por su mirada certera para identificar nuevos talentos. Fue en 1980 cuando lo improbable sucedió. Mientras Eduardo ejercía su trabajo con la dedicación habitual, algo en su presencia, postura y carisma natural llamó la atención del veterano productor. Alonso, que ya había lanzado a decenas de estrellas al estrellato, vio potencial en el joven camarero de orígenes humildes. Tras una breve conversación, le ofreció a Eduardo la oportunidad que cambiaría su vida, una prueba para un papel secundario en una producción televisiva. Para un joven que había enfrentado tantas dificultades y nunca había considerado seriamente la carrera artística, aquella propuesta sonaba casi como una fantasía. Sin embargo, sin nada que perder, Eduardo aceptó el desafío. La prueba reveló no solo su belleza fotogénica,
sino una naturalidad ante las cámaras que sorprendió hasta a los directores más experimentados. Así comenzaron los primeros pasos de Eduardo en la televisión mexicana. En 1980 debutó con pequeños papeles secundarios, personajes con pocas líneas, pero que permitieron al novato aprender los fundamentos de la actuación en el ambiente profesional. Cada escena era una escuela para el actor en formación, que absorbía técnicas y consejos de los veteranos con quienes compartía escena. Lo que pocos esperaban era la velocidad con que Eduardo Yáñez conquistaría espacio en la industria. Su físico atlético, combinado con un talento natural para interpretar personajes intensos y carismáticos, rápidamente llamó la atención del público mexicano. Las cartas de fans comenzaron a llegar, y los productores notaron el impacto positivo que sus apariciones causaban en los índices de audiencia. En poco tiempo, Eduardo dejó de ser solo un rostro bonito entre decenas de actores principiantes. Su ascenso en la industria de las telenovelas fue meteórico comparado con los estándares usuales. Los papeles secundarios pronto dieron lugar a personajes con mayor profundidad y tiempo en pantalla, y Eduardo demostró estar a la altura de los desafíos interpretativos que surgían. Las telenovelas, formato que dominaba la televisión latinoamericana, proporcionaron a Eduardo la plataforma perfecta para mostrar su trabajo. El género, con sus historias intensas de amor, venganza y redención, encontró en Yáñez un intérprete ideal para personajes masculinos destacados, hombres de carácter fuerte, frecuentemente de origen humilde, que enfrentaban obstáculos con determinación. Cada nuevo papel consolidaba su posición en la industria televisiva mexicana. En pocos años, aquel joven que había servido mesas para sobrevivir se transformó en un nombre reconocido en las producciones de Televisa, principal cadena del país. Los guionistas comenzaban a crear papeles pensando específicamente en sus características, y las invitaciones se multiplicaban. La transición del anonimato a los reflectores ocurrió en tiempo récord, pero Eduardo no se deslumbró. Las dificultades de su infancia le habían enseñado el valor del trabajo duro y la perseverancia, cualidades que aplicó a su nueva carrera con la misma intensidad con que había enfrentado los desafíos anteriores de su vida. Lo que comenzó como una oportunidad inesperada se transformó en una trayectoria de más de 3 décadas en los escenarios de la dramaturgia latina. Eduardo Yáñez construyó una carrera sólida que atravesó generaciones, reinventándose constantemente en un mercado conocido por su volatilidad. Las telenovelas mexicanas se convirtieron en el terreno donde Eduardo consolidó su presencia como galán y actor versátil. Destilando Amor marcó uno de los puntos altos de su carrera, donde interpretó a Rodrigo Montalvo, un productor de tequila que se enamora de una cosechadora de agave. La química con la actriz Angélica Rivera cautivó al público, transformando la producción en un fenómeno de audiencia no solo en México, sino en toda América Latina. Otro hito indiscutible fue su participación en Corazón Salvaje, donde dio vida al emblemático Juan del Diablo, personaje clásico de la literatura mexicana. Su interpretación del hombre rústico y apasionado reafirmó su talento para papeles intensos y emotivos, conquistando a la crítica y al público. La telenovela se convirtió en un clásico de la televisión latina, siendo retransmitida en diversos países a lo largo de los años. En Amores Verdaderos, Eduardo demostró su capacidad de mantenerse relevante incluso con el paso del tiempo. Interpretando al empresario Victoriano Corcuera, mostró que su presencia en la pantalla continuaba siendo magnética, incluso décadas después de su debut. Ya en Amores con Trampa, probó su versatilidad al abordar un personaje con toques de comedia, expandiendo su registro artístico. El talento de Eduardo Yáñez, sin embargo, no quedó restringido a las fronteras mexicanas. Ambicioso y determinado, el actor buscó conquistar el mercado anglófono, desafío considerable para actores latinos. En Hollywood, participó en producciones como la película de acción Extreme, donde compartiendo escena con estrellas internacionales, mostró que su carisma trascendía barreras lingüísticas. Su presencia en la versión cinematográfica de Miami Vice amplió su visibilidad en el mercado norteamericano. Aunque en papeles no protagonistas, Eduardo construyó meticulosamente su reputación en el competitivo escenario de Hollywood, abriendo puertas para otros latinos en la industria. En la televisión americana, marcó presencia en series de gran audiencia como CSI Miami, donde sus apariciones fueron recibidas con entusiasmo. En Colcas, demostró su capacidad de transitar entre diferentes formatos televisivos, consolidando su nombre como un actor versátil y adaptable.
En 2020, cuando muchos actores de su generación ya pensaban en la jubilación, Eduardo Yáñez recibió un importante reconocimiento profesional con su participación en la telenovela Sin miedo a la verdad. El proyecto demostraba que, incluso después de tantos años de carrera, su talento continuaba siendo requerido para producciones relevantes. La longevidad profesional de Eduardo Yáñez es testimonio no solo de su talento innato, sino también de su disciplina y capacidad de adaptación a los cambios de la industria. Mientras muchos galanes de su época desaparecieron de los reflectores con el paso de los años, Eduardo consiguió reinventarse, aceptando personajes que reflejaban su madurez y experiencia. Cada papel a lo largo de estas 3 décadas refleja no solo la evolución del actor, sino también las transformaciones de la propia industria televisiva y cinematográfica. Eduardo Yáñez, el niño de orígenes humildes de Chihuahua, grabó su nombre en la historia del entretenimiento latino con trabajo arduo y talento indiscutible. El talento y la dedicación de Eduardo Yáñez a lo largo de su extensa carrera no pasaron desapercibidos por la industria del entretenimiento. Su trabajo consistente y las interpretaciones destacadas le valieron una impresionante colección de premios y reconocimientos, solidificando su lugar entre los grandes nombres de la dramaturgia latina. La trayectoria de premiaciones de Eduardo comenzó a ganar fuerza conforme su presencia en las telenovelas se volvía más prominente. Los premios telenovelas, una de las más importantes celebraciones del género en América Latina, se convirtieron en un escenario frecuente para sus logros. Estos galardones, que reconocen la excelencia en la producción televisiva mexicana, vieron en Eduardo un representante digno de la calidad artística que buscaban celebrar. Sus interpretaciones intensas y carismáticas en las telenovelas mexicanas fueron repetidamente celebradas por la crítica especializada. La capacidad de Eduardo de transmitir emociones complejas a través de personajes muchas veces arquetípicos del drama latino demostraba una sofisticación artística que trascendía las limitaciones del formato televisivo. Los premios Bravo, otra importante métrica de reconocimiento en el mundo del entretenimiento mexicano, también añadieron su nombre a la lista de ganadores en múltiples ocasiones. Estas premiaciones, que celebran lo mejor de la televisión, cine y música mexicana, reconocieron en Eduardo no solo un rostro bonito, sino un actor con profundidad interpretativa y compromiso con su oficio. El punto culminante del reconocimiento profesional para Eduardo Yáñez llegó en 1993 cuando fue galardonado con el prestigioso Emmy de Mejor Actor. Este premio, considerado uno de los más importantes de la televisión mundial, representó no solo un triunfo personal para el actor mexicano, sino una victoria simbólica para toda la industria televisiva latina. Recibir un Emmy significaba el reconocimiento internacional de su talento, trascendiendo barreras culturales y lingüísticas que frecuentemente limitan la proyección de actores latinos en el mercado global. La estatuilla del Emmy se convirtió en un símbolo del potencial que Eduardo siempre demostró desde sus primeros pasos en la carrera artística. El premio validaba su decisión de abandonar la vida de trabajador común para arriesgarse en el competitivo mundo de la actuación, una apuesta que muchos considerarían temeraria para un joven de orígenes tan humildes. Además de los premios formales, Eduardo conquistó un tipo de reconocimiento que pocos artistas alcanzan, la admiración duradera del público a lo largo de décadas. Generaciones de espectadores acompañaron su evolución artística, creando una conexión emocional con el actor que trasciende cualquier premiación oficial. Este cariño popular, manifestado en cartas, encuentros con fans y en las redes sociales, representa para Eduardo un tipo de validación tan importante como los trofeos en su estante. Los reconocimientos acumulados a lo largo de su carrera sirvieron como hitos de una jornada profesional construida con determinación y talento. Cada premiación representa no solo un momento de celebración personal, sino un capítulo en la historia de un hombre que superó adversidades para conquistar su espacio. Para la industria del entretenimiento latinoamericana, los premios recibidos por Eduardo Yáñez ayudaron a elevar el estándar de calidad y reconocimiento internacional de las producciones regionales. Su éxito abrió puertas para otros talentos latinos y contribuyó a un mayor respeto global por la dramaturgia producida en América Latina. La relación entre Eduardo Yáñez y Ernesto Alonso comenzó de forma casi mítica cuando el productor descubrió al joven trabajando como mesero. Este encuentro, que cambió el destino del actor, sería años después motivo de intensas especulaciones y controversias que mancharían tanto la memoria del fallecido productor como la imagen del actor. Los bastidores de la industria del entretenimiento mexicano siempre fueron fértiles para rumores y especulaciones. Entre estos, surgieron rumores persistentes sobre la naturaleza de la relación entre Eduardo Yáñez y el hombre que descubrió su talento.
Las voces de los pasillos de Televisa susurraban que la relación entre ellos podría haber trascendido lo profesional, adentrándose en el ámbito personal de maneras complejas y controversiales. Durante años, Eduardo se mantuvo en silencio sobre estas insinuaciones, prefiriendo que su trabajo hablara por sí mismo. Sin embargo, tras la muerte de Ernesto Alonso en 2007, una situación legal complicada trajo a la luz cuestiones que muchos preferirían haber dejado en las sombras del olvido. En el centro de la controversia estaba un lujoso apartamento en la Ciudad de México. La disputa legal que siguió expuso públicamente un conflicto entre Eduardo Yáñez y los herederos legales de Ernesto Alonso. De acuerdo con relatos de la prensa mexicana, Eduardo alegaba tener derechos sobre la propiedad, mientras que la familia del productor contestaba vehementemente esa posición. El apartamento en cuestión, ubicado en una de las áreas más exclusivas de la capital mexicana, se convirtió en símbolo de una batalla que iba mucho más allá de su valor material. Para la familia Alonso, estaba en juego no solo una propiedad valiosa, sino también la memoria y legado de Ernesto, uno de los pilares de la televisión mexicana por décadas. La disputa rápidamente se intensificó cuando surgieron cuestionamientos sobre los títulos de propiedad del inmueble. Documentos contradictorios emergieron durante el proceso legal, algunos sugiriendo que Eduardo habría recibido el apartamento como un regalo de Ernesto, mientras otros indicaban que la propiedad nunca habría dejado de pertenecer al patrimonio del productor. Los abogados de la familia Alonso argumentaban que cualquier concesión hecha a Eduardo, si existente, no había seguido los procedimientos legales adecuados. Por otro lado, la defensa del actor sostenía que había un acuerdo verbal entre las partes, basado en años de relación cercana entre Ernesto y Eduardo. La batalla judicial atrajo la atención de los medios sensacionalistas, que frecuentemente publicaban titulares especulativos sobre la verdadera naturaleza de la relación entre el veterano productor y el galán de las telenovelas. Estas insinuaciones añadían capas de complejidad a un caso que, en su esencia, debería ser apenas una disputa sobre derechos de propiedad. Para Eduardo, cuyo nombre ya había sido asociado a diversas controversias a lo largo de los años, este episodio representó uno de los momentos más desafiantes de su vida pública. La exposición de detalles sobre su vida privada y relaciones personales creó un torbellino mediático difícil de controlar. Mientras la batalla legal se arrastraba por los tribunales mexicanos, el público seguía con fascinación mórbida el desarrollo de una historia que parecía más elaborada y dramática que muchas de las telenovelas producidas por Alonso. Las audiencias judiciales se convertían en espectáculos mediáticos, y cada nueva revelación alimentaba ciclos interminables de especulación en la prensa y entre los fans. La vida personal de Eduardo Yáñez siempre despertó tanto interés como su carrera profesional. Detrás de las cámaras y lejos de los reflectores, el galán de las telenovelas vivió romances intensos, marcados por pasiones arrebatadoras, compromisos oficiales y, inevitablemente, dolorosas rupturas que frecuentemente se convertían en tema en las revistas de celebridades. Su primer matrimonio ocurrió en 1988 cuando Eduardo se unió a Norma Adriana García. Esta relación, que comenzó cuando el actor aún construía su carrera, representó un periodo de estabilidad en medio de la creciente fama que lo rodeaba. La unión trajo al mundo a Eduardo Yáñez Jr., su único hijo, estableciendo un vínculo familiar que, a pesar de los futuros percances en su matrimonio, permanecería como una constante en su vida. La relación con Norma, sin embargo, no resistió a las presiones de la fama y a las exigencias de la carrera de Eduardo. El distanciamiento gradual entre la pareja culminó en una separación que, como muchos aspectos de la vida del actor, acabó expuesta al público. Más doloroso que el fin del matrimonio sería la relación complicada que se desarrollaría años después entre Eduardo y su hijo, marcada por desacuerdos y largas fases de distanciamiento. En 1996 Eduardo apostó nuevamente al amor al casarse con Francesca Cruz. Este segundo matrimonio sería el más duradero de su vida, extendiéndose por casi 2 décadas. Durante los años con Francesca, el actor vivió periodos de relativa tranquilidad personal, aunque la exposición mediática nunca dejó de lanzar sus reflectores sobre la intimidad de la pareja. A pesar de la longevidad de la relación, que se extendió hasta 2013, surgieron a lo largo de los años diversos rumores sobre crisis y posibles infidelidades. La prensa sensacionalista mexicana frecuentemente publicaba historias sobre supuestos casos extramatrimoniales del actor, alimentando especulaciones sobre la estabilidad de su matrimonio con Francesca. La separación, cuando finalmente ocurrió,
se desarrolló bajo intensa cobertura mediática. Francesca, que había permanecido al lado de Eduardo durante años decisivos de su carrera, se alejó en medio de alegaciones que nunca fueron completamente aclaradas por la expareja, manteniendo un misterio que solo alimentaba más especulaciones. En 2012, aún durante los momentos finales de su matrimonio con Francesca, Eduardo sorprendió a muchos al aproximarse románticamente a África Zavala, actriz considerablemente más joven que él. La relación, que se extendería hasta 2015, llamó la atención no solo por la diferencia de edad, sino por la superposición temporal con el final de su segundo matrimonio. La relación con África Zavala representó una nueva fase en la vida amorosa de Eduardo. La joven actriz, que construía su propia carrera en las telenovelas mexicanas, trajo un nuevo aliento al galán maduro. Sin embargo, como en sus relaciones anteriores, el romance acabaría marcado por especulaciones sobre infidelidades y por una ruptura que ganó espacio en los titulares de las revistas de celebridades. Las relaciones amorosas de Eduardo Yáñez revelan a un hombre de pasiones intensas, pero también de dificultades para mantener compromisos duraderos. Las presiones de la fama, la exposición constante y quizás los propios traumas de infancia relacionados con el abandono paterno parecen haber influenciado su manera de relacionarse, creando patrones que se repetirían a lo largo de su vida adulta. Entre los diversos desafíos enfrentados por Eduardo Yáñez a lo largo de su vida, pocos fueron tan dolorosos como el conflicto con su único hijo, Eduardo Yáñez Jr. Lo que debería ser una relación de amor y apoyo mutuo se transformó, con el pasar de los años, en una batalla pública marcada por acusaciones graves, resentimientos profundos y periodos de distanciamiento total. Las fisuras en esa relación se volvieron públicas cuando Eduardo Yáñez Jr. decidió exponer sus frustraciones a través de la prensa. En entrevistas que impactaron al público mexicano, el joven lanzó acusaciones directas contra su famoso padre, pintando un retrato muy diferente de aquel que los fans conocían. Según el hijo, detrás de la imagen del galán carismático de las telenovelas se escondía un hombre que había descuidado sus responsabilidades más básicas como padre y esposo. Una de las revelaciones más impactantes hecha por Eduardo Jr. involucraba su educación formal. De acuerdo con el hijo, hubo un periodo de aproximadamente 2 años en que él simplemente no asistió a la escuela. Esta ausencia prolongada habría ocurrido bajo el conocimiento del padre, quien supuestamente no tomó providencias para garantizar que el hijo recibiera la educación adecuada. Esta negligencia, según el joven, ejemplificaba el desinterés paterno por su desarrollo y bienestar. Las acusaciones no se limitaron apenas a la esfera educacional. Eduardo Jr. también planteó cuestiones financieras delicadas, alegando que su padre frecuentemente desviaba dinero que debería ser destinado a gastos domésticos. Estos recursos, que deberían garantizar necesidades básicas de la familia, habrían sido redirigidos para otros fines, creando situaciones de inestabilidad económica que contrastaban dramáticamente con la imagen pública de éxito y prosperidad del actor. Estas declaraciones públicas crearon un escándalo mediático que afectó a Eduardo Yáñez en un nivel personal profundo. Para un hombre que había construido parte de su imagen pública como figura carismática y admirable, las palabras del propio hijo representaban un golpe devastador. El actor, generalmente reservado sobre su vida personal, se vio forzado a confrontar acusaciones extremadamente íntimas en el tribunal de la opinión pública. A lo largo de los años, hubo intentos esporádicos de reconciliación entre padre e hijo. Momentos de reaproximación generaban esperanza entre los fans de que los lazos familiares pudieran ser reconstruidos. Sin embargo, estas treguas frecuentemente probaban ser temporarias, seguidas por nuevos periodos de silencio y distanciamiento. El ciclo de acercamiento y alejamiento se convirtió en un patrón doloroso que se extendió por años. En algunas ocasiones, Eduardo Yáñez intentó responder a las acusaciones de su hijo, ofreciendo su propia perspectiva sobre los conflictos familiares. Estas declaraciones, sin embargo, raramente entraban en detalles específicos, manteniendo una postura defensiva que evitaba confrontar directamente las alegaciones más graves hechas por Eduardo Jr. Para observadores externos, el conflicto entre padre e hijo parecía reflejar patrones intergeneracionales complejos. El abandono que Eduardo sufrió en la infancia por parte de su propio padre parecía haber proyectado una larga sombra sobre su capacidad de establecer y mantener una relación saludable con su hijo. Esta dinámica de abandono y negligencia sugería un ciclo doloroso que se repetía entre generaciones de la familia Yáñez.
La relación de Eduardo Yáñez con los medios siempre estuvo marcada por tensiones. Como figura pública desde hace más de 3 décadas, el actor mexicano desarrolló una comprensible cautela con periodistas y fotógrafos que constantemente buscaban detalles sobre su vida privada. Sin embargo, un incidente específico en 2017 sobrepasó los límites de las tensiones habituales, transformándose en un escándalo internacional que pondría el nombre de Eduardo en los titulares por razones muy distantes de su trabajo artístico. Durante un evento de alfombra roja en Los Ángeles, Eduardo fue abordado por un reportero de Univisión, Paco Fuentes, quien le hizo preguntas sobre su hijo y los conflictos familiares que ya se habían vuelto públicos. En un momento captado por las cámaras y que pronto se volvería viral en las redes sociales, el actor reaccionó de forma explosiva, propinando una bofetada en el rostro del periodista delante de decenas de testigos atónitos. Las imágenes de la agresión se esparcieron rápidamente, siendo reproducidas en noticieros de diversos países. La reacción violenta de Eduardo contra un profesional que estaba realizando su trabajo generó condena inmediata de asociaciones de periodistas y del público en general. La indignación fue amplificada por el hecho de que la pregunta del reportero, aunque personal, no poseía un tono provocativo evidente que justificara tal reacción. Las consecuencias no tardaron en llegar. Además del daño a su imagen pública, Eduardo pronto enfrentaría un proceso judicial iniciado por el reportero agredido. La acción legal acusaba al actor de agresión física y de causar angustia emocional, buscando compensación por los daños sufridos tanto físicos como psicológicos. El caso se arrastró por los tribunales americanos, atrayendo atención constante de los medios y aumentando aún más el desgaste a la reputación del actor. Cuando finalmente llegó a una resolución, Eduardo fue condenado a pagar una indemnización de $100,000 al periodista, una suma considerable que evidenciaba la gravedad con que el sistema judicial trató el incidente. Más allá de las consecuencias legales y financieras, el episodio desencadenó un amplio debate sobre la ética en los medios y los límites del comportamiento aceptable tanto para periodistas como para figuras públicas. Defensores del actor argumentaban que las celebridades tienen derecho a la privacidad y que preguntas sobre asuntos familiares dolorosos pueden constituir invasión. Por otro lado, grupos de defensa de la libertad de prensa enfatizaban que la violencia nunca puede ser justificada como respuesta a cuestionamientos, incluso los más incómodos. El propio Eduardo, tras el incidente, osciló entre pedidos públicos de disculpas y declaraciones defensivas. En algunos momentos, demostraba arrepentimiento genuino por su pérdida de control, en otros, mantenía que había sido provocado más allá de lo razonable. Esta ambivalencia solo contribuyó a prolongar la controversia y dificultar la recuperación de su imagen pública. El episodio de la bofetada se convirtió en un punto de inflexión en la carrera del actor. Muchos productores y marcas pasaron a ver a Eduardo como un riesgo potencial para sus producciones y campañas, temiendo asociar sus nombres a alguien que había demostrado tal volatilidad en público. Oportunidades profesionales que anteriormente serían seguras comenzaron a escasear, creando un impacto tangible en su trayectoria profesional. Detrás de las cámaras y lejos de los reflectores que iluminaban su carrera de décadas, Eduardo Yáñez enfrentó batallas personales relacionadas con su salud que permanecieron, por mucho tiempo, distantes del conocimiento público. Los primeros indicios de que algo no iba bien con el galán mexicano surgieron a través de rumores en la prensa especializada, que comenzó a especular sobre la posibilidad de que el actor estuviera enfrentando cáncer renal. Estas especulaciones ganaron fuerza cuando, de forma inesperada, Eduardo abandonó su papel en la telenovela Si nos dejan. La salida repentina de una producción importante levantó cuestionamientos, especialmente considerando que el actor estaba interpretando un personaje central en la trama. La justificación oficial presentada por la producción mencionaba vagamente motivos de salud, sin entrar en detalles específicos, lo que solo alimentó más especulaciones. La verdad sobre su condición médica comenzó a emerger cuando se hizo público que Eduardo había sido sometido a una cirugía para extracción de cálculos renales. Esta condición, aunque dolorosa y seria, representaba un cuadro menos grave de lo que los rumores de cáncer habían sugerido. Sin embargo, complicaciones postoperatorias exigieron atención médica continuada. La recuperación de la primera intervención no ocurrió conforme lo esperado, haciendo necesaria una segunda operación. Este procedimiento adicional apuntaba a la complejidad del cuadro de salud del actor, que permaneció alejado de las pantallas por un periodo considerable mientras se recuperaba. Durante ese tiempo,
Eduardo se mantuvo reservado sobre los detalles de su condición, prefiriendo lidiar con sus problemas de salud lejos de los reflectores que habían iluminado la mayor parte de su vida adulta. Un aspecto visible de sus desafíos médicos se manifestó a través de cambios significativos en su apariencia física. El tratamiento prolongado con cortisona, medicamento frecuentemente prescrito para reducir inflamaciones y auxiliar en la recuperación postquirúrgica, tuvo como efecto secundario un aumento considerable de peso. Para un actor cuya imagen pública estuvo durante décadas asociada a un físico atlético y a la condición de galán, estos cambios corporales representaron un desafío adicional. Los fans, acostumbrados a ver a Eduardo como símbolo de vitalidad y masculinidad en las telenovelas, demostraron preocupación al notar las alteraciones en su apariencia durante sus raras apariciones públicas. Las redes sociales, siempre listas para comentarios no siempre amables, se convirtieron en escenario de especulaciones sobre la naturaleza exacta de sus problemas de salud y sobre la posibilidad de su regreso a las pantallas. A pesar de los desafíos físicos y del escrutinio público, Eduardo demostró la misma resiliencia que había marcado otros aspectos de su vida. Gradualmente, comenzó a retomar compromisos profesionales, adaptándose a las limitaciones impuestas por su condición y a los cambios en su apariencia. Esta fase representó un nuevo tipo de desafío para el actor: reinventarse profesionalmente en un medio que frecuentemente prioriza apariencias sobre otros aspectos del talento artístico. La experiencia con problemas renales sirvió como un recordatorio de la fragilidad humana que existe detrás de la imagen de fuerza que Eduardo proyectó a lo largo de su carrera. Para un hombre habituado a interpretar personajes que superaban obstáculos a través de fuerza y determinación, la batalla contra limitaciones físicas reales trajo una dimensión de vulnerabilidad raramente asociada a su imagen pública. A principios de 2020, cuando el mundo comenzaba a enfrentar los primeros impactos de la pandemia global, Eduardo Yáñez vivenciaba una pérdida profundamente personal. En febrero de aquel año, su madre, la mujer que había criado sola al niño de Chihuahua y trabajado arduamente como carcelera para mantenerlo, falleció. La muerte de la única figura parental constante en su vida representó un golpe devastador para el actor. La relación entre Eduardo y su madre siempre fue compleja, marcada por desafíos y sacrificios mutuos. A pesar de las dificultades enfrentadas durante su crianza, el vínculo entre ellos permaneció como una de las conexiones más significativas y duraderas en la vida del actor. La pérdida de ese pilar emocional dejó un vacío que los logros profesionales y el reconocimiento público no podían llenar. El duelo por el fallecimiento materno desencadenó en Eduardo un periodo de profunda depresión. El hombre que durante décadas había proyectado una imagen de fuerza y determinación en las pantallas mexicanas se encontraba ahora vulnerable ante el dolor emocional. Relatos cercanos al actor mencionaban episodios recurrentes de ataques de pánico, una manifestación física de la angustia psicológica que lo consumía en los meses siguientes a la pérdida. Como si el impacto emocional no fuera suficiente, esta fase también trajo complicaciones legales relacionadas con su apartamento. Cuestiones inmobiliarias, que normalmente serían manejables, se convirtieron en cargas adicionales en un momento de fragilidad psicológica. Problemas con documentación, disputas sobre propiedad y aspectos financieros crearon un escenario de inestabilidad que solo intensificaba su estado emocional ya comprometido. La confluencia de desafíos personales, legales y de salud generó un torbellino de especulaciones en los medios y en las redes sociales. Rumores sobre el verdadero estado de salud del actor comenzaron a circular con intensidad preocupante, algunos sugiriendo condiciones mucho más graves que las realmente enfrentadas por Eduardo. La especulación pública sobre su vida privada, en un momento de duelo y vulnerabilidad, solo añadía capas de estrés a una situación ya extremadamente delicada. Cansado de las falsas informaciones que circulaban a su respecto, Eduardo recurrió a Instagram para hacer un pronunciamiento directo a sus seguidores. En una declaración contundente, desmintió los rumores más alarmantes sobre su salud, aclarando su real situación y pidiendo respeto a su espacio personal durante el periodo de duelo. Esta manifestación pública representaba un intento de retomar el control de la narrativa sobre su propia vida. La pérdida materna y las dificultades subsecuentes forzaron a Eduardo a confrontar aspectos de su vida que frecuentemente habían permanecido sumergidos bajo la superficie de su persona pública. El proceso de duelo lo obligó a revisitar sus orígenes, su infancia en Chihuahua y la jornada que había compartido con su madre a través de las dificultades económicas hasta alcanzar el estrellato. Este periodo de introspección forzada, aunque doloroso,
también ofreció una oportunidad para la reconciliación con partes de su pasado. La reflexión sobre los sacrificios maternos y el reconocimiento de la importancia de esa relación fundamental trajeron una nueva perspectiva para Eduardo, abriendo puertas para un proceso de sanación emocional que, aunque lento e irregular, comenzaba a mostrar señales de avance. Al mirar la trayectoria de Eduardo Yáñez, desde el niño de orígenes humildes en Chihuahua hasta la consolidación como uno de los rostros más reconocibles de la dramaturgia latina, se vuelve evidente la dimensión de su legado en el panorama cultural mexicano y más allá. Su jornada de más de 3 décadas frente a las cámaras no solo entretuvo a millones de espectadores, sino que también dejó marcas profundas en la industria del entretenimiento. La influencia de Eduardo sobre generaciones de actores mexicanos es innegable. Jóvenes talentos que crecieron viendo sus interpretaciones destacadas en telenovelas clásicas como Corazón Salvaje encontraron en su trayectoria un modelo a seguir. Su capacidad de transmitir emociones intensas con autenticidad, incluso dentro de las convenciones melodramáticas del género, estableció parámetros de calidad interpretativa que continúan inspirando a nuevos artistas. Uno de los aspectos más notables de su legado artístico reside en la versatilidad demostrada a lo largo de su carrera. Eduardo logró transitar entre personajes completamente distintos, desde galanes románticos y héroes de acción hasta figuras complejas con matices sombríos. Esta amplitud de registros interpretativos desafió estereotipos frecuentemente impuestos a actores latinos, abriendo camino para una mayor diversidad de papeles para sus sucesores, tanto en México como en producciones internacionales. Más allá de sus contribuciones artísticas, la trayectoria personal de Eduardo representa una narrativa poderosa de superación. Su capacidad de transformar adversidades en impulso para el crecimiento resuena profundamente con el público latinoamericano. La historia del camarero descubierto por casualidad que llegó a Hollywood carga un mensaje de esperanza y perseverancia que trasciende el entretenimiento, convirtiéndose en fuente de inspiración para personas de diversos contextos sociales. Los altibajos de su vida personal, aunque muchas veces dolorosos, también contribuyeron a humanizar la figura del ídolo. En un medio frecuentemente obsesionado por imágenes perfectas, Eduardo se presentó con autenticidad, incluyendo sus imperfecciones. Esta honestidad, incluso en momentos controvertidos, permitió una conexión más genuina con su público, que reconoce en él no solo a un actor talentoso, sino a un ser humano enfrentando desafíos universales. A pesar de las controversias y de los periodos turbulentos, Eduardo Yáñez se mantiene como uno de los actores más queridos de México. El cariño duradero del público se evidencia en las manifestaciones de apoyo recibidas durante sus problemas de salud y en los periodos de duelo personal. Esta lealtad de los fans, que atraviesa décadas y generaciones, constituye quizás el indicador más significativo de su impacto cultural. Las producciones en las que protagonizó continúan siendo retransmitidas regularmente en diversos países, presentando su trabajo a nuevos espectadores y reafirmando su relevancia en el imaginario cultural latino. Escenas icónicas de sus telenovelas son compartidas en plataformas digitales, encontrando resonancia incluso entre audiencias jóvenes que no experimentaron las transmisiones originales. El legado de Eduardo Yáñez permanece en evolución, una historia aún siendo escrita. Como todos los grandes artistas, su contribución trasciende lo inmediato, convirtiéndose en parte del tejido cultural que define una identidad nacional. Del niño vendedor ambulante al ícono de la televisión, su jornada personifica la posibilidad de transformación a través de la determinación, del talento y de la resiliencia ante los inevitables desafíos que la vida presenta. La historia de Eduardo Yáñez muestra que, detrás del éxito, hay desafíos que pocos conocen. Él enfrentó momentos difíciles, pero siguió adelante con valentía. ¿Y para ti, cuál fue su papel más memorable? Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Hasta el próximo video.